Muy buenos días. Dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Es una pájara? ¿Es un avión? No. Amigas, respirad hondo, buscad vuestro sillón favorito, ese rincón donde nadie os moleste, y subid el volumen al máximo. Lo que tengo que contaros hoy no es un simple chisme de peluquería, ni un rumor de pasillo. Lo que ha pasado hoy en el plató de Ana Rosa Quintana es historia de la televisión, me atrevería a decir que es historia de la justicia divina. Lo que vais a escuchar a continuación va a destruir, pedazo a pedazo, lágrima a lágrima, todo lo que creíamos saber. Todo lo que nos vendieron envuelto en música de violines, trajes fucsias y mocos de mentira. Hoy, el castillo de naipes se ha venido abajo con un estruendo que se ha escuchado en toda España. Esto que os voy a narrar con el corazón en la mano, con las tripas revueltas de la rabia, nunca debió salir a la luz según algunos. Había gente muy poderosa, despachos muy caros y personas oscuras con mucho miedo que han intentado, durante 30 largos años, que estos papeles, estas fotos y estas cintas permanecieran enterradas en un cajón oscuro, oliendo a cerrado y a olvido. ¿Por qué? La respuesta es sencilla y duele, porque la verdad, amigas mías, es peligrosa para quien vive de la mentira. La verdad es un veneno mortal para quien ha facturado millones vendiendo pena. Y hoy, Ana Rosa ha decidido prender la mecha y volar por los aires la versión oficial. Imaginaos la escena, porque yo la he sentido en mis propios huesos. El plató en un silencio sepulcral, casi religioso. Ana Rosa, con esa mirada de quien sabe que tiene una bomba nuclear entre las manos, empieza a sacar documentos. No habla de rumores, no habla de me han dicho o se comenta. No. Habla de pruebas. Papeles amarillentos por el paso implacable del tiempo, cintas de casete que suenan a verdad antigua, a esa verdad ronca que no se puede manipular con ordenadores ni con edición de vídeo. Lo primero que ha sacado nos ha dejado heladas, con la piel de gallina. Una fotografía. Una simple foto de un pasillo de televisión. En ella, Pedro Carrasco besando a Raquel Mosquera. Pero, escuchadme bien, no es un beso cualquiera. No es el beso de compromiso para la prensa. Es un beso de amor real, de pasión desbordada, de complicidad absoluta. Se miran como si el mundo no existiera. ¿Y sabéis por qué es tan importante esta maldita foto? Porque lleva décadas escondida a propósito. Porque esa imagen, ese instante de felicidad, desmonta de un plumazo el relato cruel, frío y calculado que ha construido su hija durante estos años. Nos dijeron, hasta la saciedad, que Pedro murió enamorado de Rocío Jurado. Nos dijeron que Raquel fue un pasatiempo, una tirita, que él nunca fue feliz, que murió añorando a la más grande. Mentira. Una sucia y asquerosa mentira. Esa foto grita la verdad. Grita que Pedro había rehecho su vida, que amaba a Raquel con locura y que había pasado página mucho antes de lo que nos contaron. Han querido borrar a Raquel de la historia, la han tratado como a un mueble, pero esa foto la devuelve al lugar que le corresponde por derecho divino, al lado del hombre que la amó hasta su último suspiro. Pero esto, queridas, era solo el aperitivo para abrirnos el estómago. Lo gordo, lo que hizo que el plató se quedara sin respiración y que a mí se me parara el corazón un segundo, vino después. Ana Rosa, apoyada en la mesa con firmeza, sacó una carta. Una carta con sello oficial, firmada por un empresario taurino de la época. Y lo que dice esa carta cambia la historia del matrimonio de Pedro y Rocío Jurado para siempre. Durante años nos han pintado a Pedro como el malo de la película, como el infiel, como el que falló a la diva. Pero esa carta habla de viajes a México. Habla de encuentros discretos al otro lado del charco. Habla de que mientras Pedro estaba en Italia ganándose el pan a golpes, dejándose la piel y la sangre en el ring para traer dinero a casa, la más grande viajaba a América muy bien acompañada, y no precisamente de su marido. Infidelidades cruzadas. Así lo han dicho, con todas las letras, cruzadas. ¿Sabéis lo que significa eso? Significa que aquí no había santos ni demonios. Había un matrimonio roto por las dos partes. Pero claro, eso no vendía en la docuserie. Vendía más decir que Pedro era el culpable de todo, el villano que destrozó a la cantante. Hoy sabemos que nos mintieron a la cara sin pudor. Y entonces, llegó el momento que nos ha partido el alma en dos. Una pantalla gigante se enciende en plató. Aparece una fecha, 1996. Y aparece él. Pedro Carrasco. En una cinta VHS que alguien, con muy mala fe, intentó borrar, que alguien intentó que jamás viéramos. Pedro hablando sin filtros, sin guión, sin nadie detrás apuntándole lo que tenía que decir. Y lo que sale de su boca es demoledor para el relato de su hija. Dice, con esa sinceridad que le caracterizaba, que lo que sentía por Raquel era más genuino que cualquier imagen pública. Dice que con ella podía ser el mismo, sin títulos, sin focos, sin la presión asfixiante de ser el marido de... El plató se congeló. Se podía cortar la tensión con un cuchillo. Porque escuchar la voz de Pedro, esa voz noble, castiza, sincera, choca frontalmente, como un tren a toda velocidad, contra la imagen de hombre amargado, triste y manipulado que nos han querido vender en horario de máxima audiencia.
Y aquí viene el dato escandaloso, el dato que debería darnos vergüenza ajena a todos por haberlo permitido. El programa ha revelado que Rocío Carrasco firmó cláusulas específicas, cláusulas legales, para que esas grabaciones no salieran a la luz. Pensadlo un momento, amigas. Poneos la mano en el pecho. ¿Por qué una hija querría silenciar la voz de su padre muerto? ¿Por qué bloquear sus palabras si no tienes nada que temer, si tu verdad es tan pura? La respuesta es obvia y terrible, porque la voz de Pedro desmonta el negocio. Porque si escuchamos a Pedro, el chiringuito se les cae. La docuserie se cae a pedazos como un edificio podrido. Pero Ana Rosa no había terminado. Tenía un as en la manga que nos dejó temblando a todas. Una cinta de audio. Un casete viejo, de esos que hay que rebobinar con un bolígrafo Bic. Pidió silencio absoluto. Se escuchaba hasta el vuelo de una mosca, hasta nuestros propios latidos. Y sonó. Sonó ese ruido metálico, sucio, de las cintas antiguas. Y luego la voz de Pedro. Cansada. Grave. Rota. Iba en un coche, volvía de un acto benéfico, y lo que dijo en esa cinta es la clave, la llave maestra de todo el dolor que vino después. He aguantado demasiado, decía Pedro con un suspiro que te hiela la sangre. Me he tragado cosas que nunca quise ver. Y entonces, soltó la frase que ha provocado un terremoto nacional, la frase que señala al culpable sin nombrarlo. Cuando detecté la presencia de aquel hombre con camisas de cuadros a la salida de un camerino, entendí que las infidelidades no eran patrimonio exclusivo de un género. El hombre de las camisas de cuadros. No hizo falta decir el nombre. En el plató se hizo un silencio sepulcral, pesado como una lápida. Pero en las casas de toda España, vosotras y yo, sabíamos perfectamente de quién hablaba. Las iniciales volaron por las redes como la pólvora. Un perfil muy concreto del pasado de Rocío Carrasco. Ese hombre oscuro que apareció en su vida y que lo cambió todo, que la aisló, que la transformó. Pedro lo vio. Pedro lo supo antes que nadie. Y Pedro cayó para proteger a su hija, aunque eso le costara la vida disgustos, aunque eso le costara que su propio corazón reventara de pena. Ese audio demuestra que Pedro no era tonto. Demuestra que sabía lo que estaba pasando en la vida de su hija mucho antes de que nos enteráramos nosotros. Y confirma que la ruptura, el distanciamiento brutal entre padre e hija, no fue culpa de Pedro. Fue culpa de la aparición de terceras personas que empezaron a envenenar la relación, a meter cizaña, a separar. El hombre de las camisas de cuadros. Quedaos con esa imagen grabada a fuego, porque esa figura es la sombra alargada que ha oscurecido la vida de esta familia durante 30 años. Y para rematar este primer bloque de infarto, cuando ya pensábamos que no podíamos soportar más verdad, Ana Rosa sacó un recibo de hotel. Principios de los 90. Habitación doble. Firma de Rocío Jurado y una extensión telefónica que no correspondía a su habitación habitual. Y al mismo tiempo, un contrato de una gala taurina donde la Jurado cobraba un dineral mientras Pedro peleaba en Italia por 4 liras miserables. La pantalla partida en dos. A un lado, la realidad documental, fría y objetiva. Al otro, la mentira televisada durante años. Los colaboradores no sabían dónde meterse. Bajaban la cabeza. Muchos de ellos han defendido la versión de Rocío Carrasco a capa y espada, han machacado a los demás. Y ahora, frente a los papeles, frente a la firma, frente a la voz quebrada de Pedro, no tenían argumentos. Se les notaba en la cara el miedo. Estaban asistiendo al funeral de la mentira. Raquel Mosquera entró en directo y tengo que deciros, amigas, que nunca, jamás la he visto así. Tenía una carpeta desgastada en las manos. Esa carpeta es su tesoro y su escudo contra tanta maldad. Sacó una carta escrita por Pedro la noche antes de morir. Leyó un fragmento y yo, os lo juro por lo más sagrado, tuve que contener las lágrimas para no romper a llorar. Pedro hablaba de paz. Hablaba de amor sincero. De una felicidad sencilla, de brasero y manta. No hablaba de rencor. No hablaba de odio hacia su exmujer. Hablaba de un hombre que había encontrado su lugar en el mundo junto a Raquel. ¿Cómo se puede tener la crueldad, la maldad infinita, de decir que ese hombre murió infeliz? ¿Cómo se puede manchar la memoria de alguien que escribía esas palabras de amor horas antes de irse para siempre? Lo que han hecho con la memoria de Pedro Carrasco es imperdonable. Es un pecado mortal. Pero hoy, gracias a Ana Rosa y gracias a la valentía de Raquel de guardar esos papeles como una leona defiende a sus cachorros, Pedro ha hablado. Y esto cambia todo. Cambia la percepción de la audiencia. Ya no somos espectadores de un show barato. Somos testigos de una reivindicación histórica. 3 documentos, una tarde y una historia completamente reescrita. Pero, amigas, si pensabais que esto era fuerte, si creéis que ya lo habéis visto todo, esperad. Agarraos a la silla porque lo que viene ahora, lo que tiene que ver con el dinero, con la herencia maldita y con el deseo frustrado de Pedro de volver a ser padre, eso es lo que realmente nos va a hacer entender por qué le odiaban tanto. Porque Pedro no solo dejó cartas de amor. Dejó recibos.
Dejó pruebas de que él no era el mantenido que nos quisieron vender. Amigas, si lo del corazón os ha dejado tocadas, si ver esa foto del beso y escuchar esa cinta prohibida os ha revuelto las entrañas, preparaos. Preparaos de verdad, servíos un vaso de agua fría, porque lo que viene ahora os va a secar la boca. Ahora vamos a dejar el romanticismo a un lado para tocar un tema sucio, un tema que suele ser el origen de todas las guerras, el motivo real por el que se destruyen familias y se inventan mentiras podridas, el dinero y la herencia. Pero no solo eso, vamos a hablar de algo mucho más íntimo, algo sagrado que Pedro se llevó a la tumba y que hoy, gracias a esos papeles que Raquel ha guardado como una leona herida, sale a la luz para callar bocas para siempre. Durante años, y esto lo habéis escuchado vosotras en la cola del supermercado tanto como yo, se ha intentado ridiculizar a Raquel Mosquera. Se la ha tratado de la peluquera con un retintín asqueroso, como si trabajar honradamente fuera un insulto. Se ha insinuado, desde esos platós llenos de amigos de Rocío Carrasco, que Raquel estaba con Pedro por interés, o peor aún, que Pedro estaba con ella porque no le quedaba otra, porque estaba solo, viejo y triste. Nos han vendido la imagen de un Pedro Carrasco acabado, un boxeador sonado viviendo de las rentas de su pasado glorioso, o lo que es más humillante, viviendo a la sombra económica de la gran Rocío Jurado. Nos dijeron que él era el débil, el mantenido, el que necesitaba la caridad de la Jurado para seguir siendo alguien. Pues bien, Ana Rosa Quintana ha sacado hoy unos documentos que deberían hacer que a más de uno, empezando por su propia hija, se le caiga la cara de vergüenza al suelo y pida perdón de rodillas. Raquel Mosquera, esa mujer a la que han intentado anular y volver loca, ha entrado en directo por tercera vez. Y lo que traía en esa carpeta desgastada no eran cartas de amor. Eran facturas. Eran recibos bancarios. Y eran la prueba de un sueño roto que explica, mejor que cualquier psicólogo, el odio que le tienen. Ana Rosa ha mostrado a cámara, con un zoom lento que nos ha permitido leer hasta la letra pequeña, unos recibos de una clínica de fertilidad. Año 1999. ¡Boom! Escuchadme bien porque esto lo cambia todo. Pedro Carrasco quería ser padre de nuevo. Pedro Carrasco quería tener un hijo con Raquel Mosquera. No era un capricho de última hora. No era una idea al aire. Estaban en tratamiento médico serio. Estaban pagando facturas médicas astronómicas firmadas por él, pagadas de su propio bolsillo, ojo al dato, de su bolsillo, para traer una nueva vida al mundo. ¿Entendéis la magnitud de lo que os estoy contando? Esto destroza, tritura y escupe sobre la teoría de que Pedro vivía amargado y añorando a Rocío Jurado. Un hombre que vive anclado en el pasado no intenta construir un futuro tan potente como es tener un hijo. Raquel lo ha explicado entre lágrimas, con esa sinceridad bruta que tiene, y hay que tener el corazón de piedra pómez para no creerla. Pedro quería demostrarse a sí mismo, y demostrarle al mundo entero, que aún tenía fuerzas para empezar de cero. Quería una familia nueva. Una familia lejos del ruido, lejos de las cámaras, lejos de los trajes de folclórica y, sobre todo, lejos de la toxicidad venenosa que ya empezaba a rodear a su hija mayor y a su siniestro entorno. Y aquí viene el dato que nos ha partido el alma, el dato que explica el miedo. Raquel ha confesado que Pedro se sentía derrotado a veces, no por falta de amor, sino por miedo. Miedo a no tener suficiente patrimonio líquido para proteger a ese futuro bebé. Pedro temía que, si tenía otro hijo, ese niño sufriera lo mismo que estaba sufriendo Rocío, el peso del apellido, las comparaciones odiosas, la presión mediática. No tengo suficiente para blindarle como yo quisiera, le decía a Raquel en la intimidad de su dormitorio. Qué doloroso es que un padre, un campeón del mundo, sienta que su éxito no es suficiente para comprar la paz de sus hijos. Pero, amigas, seamos mal pensadas, porque en esta historia quien piensa mal acierta. La existencia de estos recibos de fertilidad cambia el tablero de juego de la herencia. Pensadlo fríamente. Si Pedro y Raquel hubieran logrado ese embarazo, si ese niño hubiera nacido, la herencia habría cambiado radicalmente. El reparto del pastel habría sido otro. Rocío Carrasco ya no sería la heredera universal de todo el cariño y de todo el patrimonio emocional de su padre. Habría tenido un hermano de sangre. Un hermano que hubiera sido el fruto del amor con la mujer a la que Rocío detesta. ¿Os imagináis cómo habría sentado esa noticia en la casa de Rocío Jurado? ¿Os imagináis los celos, la rabia contenida en Valdelagua? Quizás, y solo digo quizás, aunque todas lo estamos pensando, ese deseo de ser padre fue lo que terminó de romper la relación con su hija. Porque para una hija que ha sido criada creyéndose el centro del universo, la única, la intocable, ver que su padre es feliz y quiere formar otra familia es la ofensa definitiva. Es la traición suprema. Y hablando de dinero, porque aquí el dinero huele a podrido, Ana Rosa ha seguido sacando papeles y cada uno era un bofetón con la mano abierta a la versión oficial. Nos han dicho 1000 veces que Rocío Jurado era la que traía los billetes a casa, la que mantenía el nivel de vida de lujo, que Pedro era un simple acompañante que llevaba las maletas. Pues no. Basta ya de humillar a este hombre. Ana Rosa ha mostrado extractos bancarios y contratos de inversión de los años 90 que demuestran una realidad muy distinta, una realidad que se ha querido ocultar bajo 7 llaves.
Hemos visto cuentas en Suiza. Sí, amigas, Suiza. Ingresos millonarios que Pedro Carrasco ganó con sus puños, con su sudor y con su sangre en los cuadriláteros de medio mundo. Dinero que nunca apareció en los reportajes de la revista Hola. Pedro tenía su propio imperio. Pedro no necesitaba a nadie, ni a la más grande ni al más pequeño, para vivir como un auténtico rey. Un especialista financiero en plató lo ha dicho claro y cristalino. Las cifras de Pedro en aquella época eran astronómicas, en muchos casos superiores a la liquidez que tenía la cantante en ese momento concreto. ¿Os dais cuenta de la gravedad de esto? ¿Por qué nos ocultaron esto durante 30 años? ¿Por qué construyeron la imagen del marido florero, del hombre sencillo que no tenía donde caerse muerto? Porque para elevar a la más grande a los altares, necesitaban hacer pequeño a Pedro. Necesitaban que él pareciera poca cosa, un pobrecito, para que ella brillara más. Y Pedro, por amor, por elegancia, o por no entrar en guerras sucias, se cayó. Se tragó el orgullo de macho y de campeón. Pero los papeles bancarios no mienten, las cifras no tienen sentimientos. Pedro era un hombre rico por méritos propios, y eso significa que cuando se casó con Raquel no buscaba una enfermera barata, buscaba una compañera para disfrutar de lo que se había ganado a hostia limpia. Y entonces ha llegado el documento que ha hecho que los teléfonos de toda España se pongan a echar humo, el documento que debería estar en portada de todos los periódicos mañana mismo. Una póliza de seguro de vida. Un documento legal, serio, frío, pero con una carga emocional explosiva que hace temblar el suelo. La cámara ha recorrido el papel despacio, torturándonos, hasta llegar a la línea donde pone beneficiario. Y el nombre que aparece allí, escrito a máquina, no es Rocío Carrasco. No, amigas. El nombre es Raquel Mosquera. Se hizo el silencio en el plató. Solo se escuchaba el zumbido del aire acondicionado y el jadeo de la propia Raquel llorando. Pedro Carrasco, en plenas facultades mentales, decidió que si le pasaba algo, la persona que debía recibir ese dinero, su protección póstuma, era Raquel. No su hija. Raquel. Esto no es un gesto simbólico. Esto es una declaración de guerra póstuma. Esto nos dice, a gritos, a quien consideraba Pedro su verdadera familia al final de sus días. Y había una nota manuscrita en esa póliza, escrita con la letra inconfundible del campeón, una letra grande y redonda. Una nota que decía, para nuestra futura familia. Esa frase, para nuestra futura familia, es la sentencia definitiva. Pedro ya no consideraba que su familia fuera lo que había dejado atrás en Chipiona o en La Moraleja. Su familia, su futuro, su ilusión, estaba con Raquel y con ese hijo que intentaban tener desesperadamente. Rocío Carrasco, con todo el dolor que esto supone decirlo para una madre, ya no estaba en el centro de sus prioridades de protección económica. Y eso tiene que doler. Tiene que doler muchísimo ver ese papel 30 años después y darte cuenta de que tu padre había rehecho su vida de verdad, no de mentira como tú te creías en tu soberbia. Raquel Mosquera tenía razón. Llevamos años viéndola en los platós, a veces nerviosa, a veces sobrepasada por la medicación o por los nervios, intentando explicar que Pedro la amaba, que Pedro quería estar con ella. Y se han reído de ella en su cara. La han llamado loca. La han llamado aprovechada. Rocío Carrasco la ha demandado, la ha insultado en su documental millonario, la ha tratado con un desprecio clasista insoportable. Y hoy Raquel, sin levantar la voz, solo levantando papeles viejos, les ha tapado la boca a todos. Esos recibos de la clínica son su victoria moral. Esa póliza de seguro es su dignidad recuperada. Pedro la eligió a ella. Y la eligió no solo como esposa para la foto, sino como la madre de sus futuros hijos y la heredera de su seguridad económica. Eso escuece. Eso quema. Eso rompe el relato de la hija predilecta y única que merece todo por derecho divino. Y hay más, porque la humillación al relato oficial no cesa. Ana Rosa ha enseñado un contrato de compraventa. Un apartamento modesto pero digno. ¿Para quién? Para la madre de Pedro. Comprado con dinero opaco, dicen, dinero de esos combates antiguos que se pagaban en mano. Pedro cuidaba de los suyos. Pedro era un hombre familiar hasta la médula, no el ser egoísta y pasota que a veces han querido dibujar desde el entorno de su hija. Si cuidaba de su madre, si cuidaba de Raquel, si quería tener otro hijo, ¿por qué había esa distancia abismal con su hija Rocío? La respuesta empieza a estar clara, tan clara que asusta. No era Pedro quien se alejaba. Era Pedro quien estaba siendo empujado, deliberadamente, fuera de la vida de Rocío. Y los documentos sugieren que había intereses económicos muy fuertes para que Pedro no tuviera influencia sobre su hija. Porque si Pedro hubiera estado cerca, si Pedro hubiera manejado la carrera de Rocío en lugar de dejarla en manos de otros, quizás muchas cosas no habrían pasado. Quizás el patrimonio de la Jurado no habría acabado donde acabó. Pedro lo sabía. Pedro veía venir el desastre económico y emocional, y por eso quería blindarse con Raquel. Me siento derrotado, dijo sobre el dinero en aquella cinta.
No porque no tuviera, sino porque sabía que contra la maquinaria mediática y contra la ambición desmedida de los que rodeaban a su hija, su dinero limpio y ganado a golpes no podía competir. Es una tragedia griega, amigas. Es la historia de un hombre bueno, un hombre sencillo y trabajador que se vio atrapado en una red de ambiciones, famas y mentiras que le superaban. Pero él dejó miguitas de pan. Dejó rastros. Dejó esos papeles en una carpeta azul, sabiendo que algún día, cuando él ya no estuviera para defenderse, alguien tendría que sacarlos para limpiar su nombre. Amigas, si pensabais que con el dinero y el embarazo ya lo habíais visto todo, agarraos fuerte a la silla, porque lo que Ana Rosa Quintana ha soltado en el último tramo del programa no es información, es una sentencia de muerte para la verdad oficial. Hemos hablado de amor, hemos hablado de dinero, pero ahora vamos a hablar de algo mucho más oscuro, algo que huele a azufre. Vamos a hablar de conspiraciones, de miedos paralizantes y de un hombre que se sentía vigilado en su propia casa. Vamos a hablar de la voz de Pedro Carrasco clamando justicia desde el más allá. El plató se quedó en un silencio sepulcral, un silencio de esos que duelen en los oídos, cuando Ana Rosa sacó un sobre. Un sobre que no venía de España. Un sobre con matasellos de Miami. Fecha clave, finales de los 90. ¿Quién estaba en Miami en esa época? Todos lo sabemos. El clan Jurado pasaba largas temporadas allí, entre palmeras y grabaciones. Pero lo inquietante no es el origen, amigas, es el remitente. Una simple inicial escrita a mano con tinta negra, M. Las redes sociales han ardido al instante. ¿Quién es M? ¿Es Moedano? ¿Es alguien del servicio doméstico leal a Pedro? ¿Es una amiga íntima que lo vio todo? No lo sabemos con certeza, pero el mensaje que había dentro de ese sobre es dinamita pura. Ana Rosa leyó la nota con voz temblorosa, porque sabía que estaba leyendo un secreto de Estado. Decía así: ella no sabe la mitad. Cuida de ti. Ellos están moviendo las piezas antes de que la música pare. Ella no sabe la mitad. Se refería a Rocío Jurado. Alguien, desde el círculo más íntimo y sagrado de la cantante, estaba advirtiendo a Pedro. Le estaban diciendo: Pedro, ten cuidado, hermano, porque hay cosas que están pasando a tus espaldas que ni siquiera Rocío sabe. Esto confirma lo que siempre se ha sospechado los mentideros, lo que se ha susurrado con miedo, que había una tercera vía, una mano negra moviendo los hilos, manipulando a madre e hija como si fueran marionetas y dejando a Pedro fuera de juego deliberadamente. Esa carta demuestra que Pedro no estaba loco, que sus sospechas eran reales. Alguien le estaba avisando de que le estaban haciendo la cama para sacarlo de la foto familiar para siempre. Y justo cuando estábamos digiriendo esto, con el estómago encogido, el programa soltó la bomba médica. Un informe psicológico. Sí, amigas, habéis oído bien. Pedro Carrasco, ese hombre fuerte, ese campeón del mundo que parecía de hierro, tuvo que pedir ayuda profesional. Un psicólogo clínico le trató en los años 90 y el informe, que mostraron parcialmente borrando los datos sensibles para no meterse en líos legales, dice algo que nos parte el alma a cualquier padre o madre. Diagnóstico: altos niveles de estrés derivados del entorno afectivo y mediático, y conflicto familiar severo que afecta la relación con su hija. Esto no son habladurías de peluquería, esto es un diagnóstico médico sellado. Pedro estaba enfermando de pena. Se le estaba rompiendo el corazón, literalmente, por lo que estaba pasando con su hija Rocío. Nos dijeron que él era un padre pasota, que no estaba a la altura, que pasaba de todo. Mentira. Maldita sea, mentira. Ese informe demuestra que le importaba tanto, que le dolía tanto el distanciamiento, que tuvo que ir al médico porque no podía respirar del dolor que sentía en el pecho. Y aquí entra el audio más duro, el más cruel que hemos escuchado hoy. Pedro, en una sobremesa navideña, relajado, sin saber que le grababan, suelta la frase que explica toda la tragedia de Rocío Carrasco y su aislamiento actual. Escuchad bien, mi hija no se da cuenta de que la están vistiendo de muñeca. La están moldeando. Ya no es ella. ¡Qué frase, por Dios santo! La están vistiendo de muñeca. Pedro veía, con la claridad que solo tienen los padres que aman de verdad, como a su hija le estaban robando la personalidad. Veía cómo ese entorno, ese ser de luz o quien quiera que fuera esa sombra alargada, la estaba transformando en algo que no era. La estaban aislando, la estaban dirigiendo contra su padre como un arma arrojadiza. Pedro no perdió a su hija por desamor, se la robaron. Se la arrebataron psicológicamente, le lavaron el cerebro, y él, impotente, solo podía desahogarse con los suyos en privado. Escuchar eso hoy, 30 años después, viendo a Rocío aislada de sus propios hijos, sola en su odio, pone los pelos de punta. Pedro tenía razón. Pedro fue un visionario de la desgracia de su hija. Antes de seguir con el bombazo final del testamento, necesito pediros un favor urgente. Si os está indignando tanto como a mí descubrir cómo machacaron a este hombre, si sentís que se ha cometido una injusticia histórica, dadle ahora mismo al botón de me gusta. Reventad ese botón. Haced que este vídeo llegue a todo el mundo, porque la memoria de Pedro Carrasco merece ser limpiada y solo nosotras podemos hacerlo viral.
Y si no estáis suscritas, hacedlo ya, activad la campanita, porque en este canal no nos callamos ni una verdad, por mucho que duela a los poderosos. Sigamos, porque la cosa se pone tensa, casi irrespirable. Ana Rosa conectó en directo con un notario jubilado. Un señor mayor, serio, de los de antes, de los que su palabra vale oro. Y este señor enseñó un borrador. Un testamento que Pedro preparó un año antes de morir, pero que, por lo que sea, o por quien sea, nunca llegó a firmarse o desapareció misteriosamente. Y en ese papel, amigas, Pedro le dejaba a Raquel Mosquera la mitad de sus derechos de imagen. La mitad. Eso es un dineral. Eso significa que Pedro quería que Raquel estuviera protegida de por vida con los beneficios de su carrera deportiva. ¿Por qué ese testamento no se ejecutó? ¿Quién presionó para que eso no saliera adelante? ¿Qué mano negra hizo desaparecer ese deseo? Raquel, en directo, lloraba desconsolada. No por el dinero, sino porque ese papel demostraba lo mucho que la quería proteger. La historia de la herencia que nos contaron, donde Raquel se quedó con 4 cosas y salió de esa casa con lo puesto, es una injusticia histórica, un robo a mano armada permitido por la ley pero condenado por la moral. Pedro quería dejarla cubierta. Alguien se encargó de que eso no pasara y se quedara todo en otras manos. Y entonces, el momento de terror puro. Un vídeo casero. Calidad VHS, imagen granulada, con esas rayas horizontales de las cintas viejas. Pedro en una mesa camilla, con su bata, tomando un vaso de leche. Una escena tierna, doméstica. Raquel acariciándole el hombro con amor. Pero lo que dice Pedro te hiela la sangre en las venas. Mira a cámara, o a quien estuviera grabando, y susurra con miedo en los ojos, me siento vigilado. Las llamadas se cortan. Oigo ruidos en la línea. No puedo hablar por teléfono porque todo lo que digo se vuelve en mí contra el día siguiente. Pedro Carrasco tenía miedo. Sentía que le espiaban. Sentía que sus conversaciones eran interceptadas. ¿Os suena esto? ¿No os recuerda las tácticas de cierto entorno oscuro que graba conversaciones, que guarda documentos, que saca cintas años después para chantajear? Pedro estaba viviendo una película de espías y terror en su propia vida. Estaba siendo acosado para que no hablara, para que no contara la verdad sobre lo que estaba pasando en la vida de su hija. Ver a ese hombre, un campeón del mundo que no le temía ningún rival en el ring, reducido a susurrar en su cocina por miedo a que le escucharan los micrófonos ocultos, es la prueba definitiva de la presión inhumana a la que fue sometido. Pero Pedro, que era listo, que era un luchador nato, se guardó el último golpe para el final. El gancho de derecha que ha salido hoy y que ha dejado a Ana Rosa y a toda España con la boca abierta. Un manuscrito. Una nota escrita de su puño y letra apenas 2 meses antes de morir. Como si supiera que le quedaba poco tiempo. Como si su corazón, cansado de sufrir, le avisara de que el final estaba cerca. Ana Rosa leyó la nota y el plató se hundió. Decía así, si un día hablan por mí cuando yo no esté, que hablen con mis palabras, no con las suyas. No quiero que cuenten una vida en la que nunca estuvieron. Mi verdad está aquí, en esta casa, con mi mujer. Zas. Es un mensaje directo al futuro. Es un misil tierra-aire directo a la docuserie. Pedro sabía que cuando él faltara, intentarían reescribir su historia. Sabía que intentarían usar su nombre para justificar lo injustificable, para vender documentales y para limpiar la imagen de otros. Y dejó escrito, no habléis por mí. Rocío Carrasco se ha pasado 60 horas de televisión hablando por él, diciendo lo que él sentía, lo que él pensaba, pidiendo perdón en su nombre. Y hoy su padre, desde un papel arrugado, le dice, cállate. No uses mis palabras. Tú no estabas ahí. Tú me dejaste solo. Es brutal. Es la desautorización más absoluta que un padre puede hacer a una hija que ha mercadeado con su memoria. Pedro ha hablado y ha dicho que su vida era Raquel. Ha dicho que su dolor era ver a su hija convertida en una muñeca rota en manos de un titiritero. Ha dicho que le robaron la paz y la familia. ¿Y ahora qué? El programa terminó con esa frase lapidaria de Ana Rosa, hoy no hemos contado una historia. Hemos recuperado una verdad que llevaba demasiado tiempo secuestrada. Y tiene razón. Hoy hemos recuperado a Pedro Carrasco. Hemos recuperado al hombre bueno, al padre preocupado, al marido enamorado. Pero esto abre muchas incógnitas que me quitan el sueño. ¿Quién es realmente esa M de Miami? ¿Qué sabía Rocío Jurado que se llevó a la tumba y que la atormentaba? ¿Y dónde está ese testamento original que el notario jura que existió? Amigas, esto no se acaba aquí. La caja de los truenos se ha abierto de par en par. Raquel Mosquera ha ganado la guerra moral, la guerra de la decencia. Y Rocío Carrasco. Rocío Carrasco hoy debe estar temblando en su sofá, porque no hay nada más poderoso, nada más imparable, que la verdad de un muerto que vuelve para poner las cosas en su sitio. Los papeles no mienten. Las cintas no mienten. Y el miedo en los ojos de Pedro en ese vídeo no miente. Se nos ha caído el mito de la docuserie. Nos engañaron.
Nos manipularon emocionalmente con trajes fucsias y lloros ensayados. Pero gracias a programas valientes como el de hoy, y gracias a que nosotras no nos tragamos cualquier cosa, la verdad ha salido a la luz como un torrente. Quiero saber qué pensáis vosotras, necesito leeros. ¿Creéis que Rocío Carrasco sabía de la existencia de estos papeles y los ocultó? ¿Creéis que Pedro murió de pena por culpa de la manipulación de su hija y su entorno? Dejádmelo en los comentarios ahora mismo, porque os juro que voy a leeros a todas y os voy a responder. Este tema es demasiado fuerte, demasiado doloroso como para no debatirlo entre nosotras. Y por favor, hacedme caso, si creéis que Pedro Carrasco merece justicia, compartid este vídeo en vuestros grupos de WhatsApp, en vuestro Facebook. Que llegue a cada rincón de España. Que todo el mundo sepa quién fue de verdad el gran Pedro Carrasco. Suscribíos al canal si queréis seguir descubriendo la verdad sin filtros, porque os prometo, por mi honor, que voy a seguir tirando del hilo de esa carta de Miami. Aquí hay mucho más que contar y lo vamos a contar todo. Gracias por estar ahí, mis fieles guerreras. Gracias por escuchar. Hoy nos vamos a la cama con el corazón encogido, sí, pero con la conciencia tranquila de saber la verdad. Un beso enorme a todas y hasta el próximo vídeo. Justicia para Pedro.